Buenos días, otra vez Sandra y a todos los que se van a ir conectando y van a estar viendo este espacio. Seguimos con nuestra lectura del texto del reflejo de lo trágico antiguo en lo trágico moderno, que es el tercero de los textos de los papeles de A que aparecen en el libro de O lo uno o lo otro. Recordemos que este es el libro que escribe Kierkegaard, acá está, sí, Fragmentos de vida, número uno, que estos son los textos que escribe Kierkegaard cuando está en la Tusa, ¿no? Está entusado y se va un año a Berlín. Bueno, se va realmente 6 meses, un semestre, un poco más, ¿sí? A Berlín. Estudia ya con Schelling, cuando Schelling está dando unas clases sobre la filosofía de la revelación, pero lo que pasa cuando uno está entusado es que si uno vaya a clase uno está pensando sus propias cosas. Y si bien Kierkegaard tiene unos textos sobre las anotaciones de las clases de Schelling, realmente no son tan importantes, no son tan interesantes, y es más como diciendo yo no entiendo de qué va este man, ¿sí? Pero pues eso es lo que pasa cuando uno está entusado, uno va a hacer algo y uno no entiende lo que pasa en el mundo porque uno no entiende qué pasa con uno. Y Kierkegaard, para entender qué pasa consigo, pues escribió estos, no solamente este libro, se escribió tres, ¿no? Entonces, estamos mirando justamente la reflexión sobre lo trágico, ¿sí? Donde de una u otra forma, pues en el fondo, o sea, digamos que muy, muy en el fondo, y así lo consideran algunos biógrafos, Kierkegaard está tratando de darse cuenta, sí, si la ruptura que él tuvo con Regina tiene una dimensión trágica o no, y si una comprensión trágica de esta ruptura le puede dar luz a él o no. Esto no aparece explícitamente en ninguna parte del texto. Si nosotros vamos al diario íntimo de Kierkegaard, algunas referencias encontramos, pero como lo suele hacer Kierkegaard, él hace reflexiones generales, filosóficas, de aspectos personales, y lo personal queda completamente, digamos, atravesando esta reflexión general, pero a menos que uno tenga pues como una, ¿cómo lo podríamos decir? Como un hilo de Ariadna para seguir el relato, de pronto uno se pierde, ¿no? Entonces, bien, habíamos estado mirando un poco esto. Nosotros habíamos hablado la vez pasada de la culpa trágica y nos habíamos dado cuenta que Kierkegaard establece una distinción muy sugerente entre lo que es el dolor como conciencia, que es como básicamente el problema de la tragedia moderna, y la duración de la pena, que es básicamente la tragedia en el contexto clásico, ¿no? Lo decía ahí, página 166. En la tragedia antigua la pena es más profunda, el dolor menor. En la moderna el dolor es mayor, la pena es menor. Repito, esto puede ser una comprensión un poco rara porque nosotros hoy por hoy consideramos que el dolor es más físico, o si se quiere más orgánico, no tanto así reflexivo. Si nosotros miramos la famosísima, ¿cómo es que se llama? El texto de Peter Singer sobre ética animal, creo que de hecho se llama así, Ética Animal de Peter Singer. Sí, tal cual. No lo estoy compartiendo, mostrémoslo acá. Si nosotros miramos el tema pero creo que hay un libro, esto es Liberación Animal de Peter Singer, creo que es un libro de ética animal, no, parece que se llama literal, es Liberación Animal. Bueno, en el texto de Peter Singer, que es uno de los textos clásicos de la ética animal, ¿sí? El clásico definitivo del movimiento animalista, es un texto que ya lleva como 40 años, ponle, mira, o sea, salió hace bastante. Peter Singer considera que la perspectiva ética no tiene que fundarse como se ha fundamentado en la tradición, sobre todo moderna, y la tradición moderna funda la ética en la racionalidad. Entonces, o sea, son susceptibles de comportamiento ético y por ende de imperativos éticos aquellos seres que son racionales. La tesis de Singer, que es una tesis muy, muy de la época de los 70s y que sigue exponenciándose hasta el presente, es que sujeto de ética es, sí, digamos, existe responsabilidad ética con aquello que es susceptible de sentir dolor. Y la argumentación que tiene Singer en este sentido, y pues que va a seguir todo el movimiento animalista, tiene que ver con eso. O sea, nosotros somos responsables del dolor, ¿sí? De que generamos en el mundo, que generamos en los demás. Eso ya a veces se vuelve una carga insoportable porque pues oye, a todo el mundo le puede doler algo por culpa de uno y en fin. Pero sin llegar como a esos extremos
psicologistas, puras emociones, sí, que pueden ser pasajeras simple y llanamente por una interacción. La tesis de Peter Singer y compañía es que, pues, la dignidad no reside en la racionalidad, sino la dignidad reside en la susceptibilidad al dolor. O sea, si algo puede sentir dolor, tiene dignidad. Y por eso, pues ahora hablamos de derechos de los animales e incluso algunos han llegado a hablar, por ejemplo, del derecho del medio ambiente, porque podemos dañar el medio ambiente, porque el medio ambiente se puede doler. Eso es una lectura un poco, digamos, bastante actual, pero un poco al margen de nuestras consideraciones clásicas, sobre todo decimonónicas, porque para el siglo XIX el dolor es una forma de conciencia. O, si lo queremos poner en términos de Schopenhauer, la conciencia siempre tiene la forma del dolor, siempre tiene un resquicio de dolencia ahí. Pero igual, independientemente del concepto, entendemos a qué es a lo que va Kierkegaard. Mientras que para la filosofía, para la tragedia antigua, la pena es más profunda y el dolor es menor. Para la tragedia moderna, el dolor es más profundo y la pena es menor. O sea, la reflexión sobre el sufrimiento hace parte de nuestro dolor. Es en el fondo lo que Kierkegaard está queriendo decir. Y oye, en eso hasta el mismo Peter Singer estaría de acuerdo. Si nosotros no estableciésemos una reflexión sobre el dolor, no sé, del animal o el dolor del río, como a veces se habla, que uno lo asume como metáfora, pero hay quienes quieren decir que no es metáfora, sino que realmente el río sufre o las montañas sufren, ¿sí? Entonces, pues nosotros podríamos entender precisamente esta tesis. Eh, Kierkegaard entonces ha seguido mostrando precisamente cómo la idea de la tragedia pues se va desarrollando y le llama poderosamente la atención que siendo el aspecto trágico, perdón, siendo la tragedia o girando la tragedia en torno al aspecto trágico, y el aspecto trágico es justamente la culpa trágica, le llama poderosamente la atención que un pueblo atravesado por la culpa, como el pueblo judío, no haya sido el pueblo que trabajó de mejor manera o de manera más profunda la tragedia, y si el griego. Y entonces él lo va a decir, y quiero retomar ahí esta lectura desde la 169. Él lo dice de la siguiente manera, ¿no? Uno podría imaginar fácilmente en este punto que el pueblo que podría haber desarrollado lo trágico profundo era el judío. Así, cuando se dice de Jehová que es un Dios celoso que castiga en los hijos las iniquidades de los padres hasta la tercera y cuarta generación, o cuando se oyen esas terribles maldiciones en el Antiguo Testamento, uno podría haberse tentado con facilidad a empeñarse en buscar aquí material trágico, pero el desarrollo ético del judaísmo es excesivo para ello. Las maldiciones de Jehová, aun siendo terribles, son además y a pesar de todo castigos justos. Esto no es así en Grecia. La ira de los dioses no tiene carácter ético alguno, sino que tiene una ambigüedad estética. Recordemos, y lo habíamos visto la vez pasada, que precisamente para Kierkegaard, eh, él lo mostraba donde, no me acuerdo en dónde. Bueno, lo voy a decir porque recuerdo que lo hemos mencionado explícitamente, que la estética y la religión ofrecen comprensiones de la tragedia, pues la estética desde una manera obviamente estética y la religión desde una manera pues soteriológica, o sea, que apunta a la salvación y que apunta a la justificación de eso. Pero la tragedia en términos éticos siempre se entiende como justicia y la justicia la entendemos como castigo y el concepto del castigo justo es la forma fundamental de entender desde la ética cualquier tragedia. Y por eso lo habíamos dicho desde el comienzo y habíamos vuelto sobre eso y vale la pena volver acá sobre esta cita que lo dice acá, ¿sí? Si el individuo cae para el mundo moderno, si el individuo cae no es que sea trágico, sino que es vil, ¿sí? No, o sea, el hecho de que nosotros caigamos no es por una tragedia, ¿sí? Sino porque somos malos. Somos malos. Entonces, si, no sé, si yo tengo una lujuria desbordante y eso me lleva a serle infiel, perdón, a mi pareja, yo no soy objeto de un destino fatal y cruel y trágico, yo soy un perro, yo soy malo. Eso no tiene nada de trágico, eso tiene falta básicamente de no soy capaz de comportarme de manera moral y decente y de controlar mis impulsos y ya, ¿sí?
Y Kierkegaard se da dando cuenta de esto y el mundo moderno ha perdido precisamente la noción de lo trágico porque ha crecido una perspectiva profundamente ética. Como el pueblo judío tenía una dimensión demasiada ética, un desarrollo demasiado ético en sus sistemas, ahí está el Levítico y demás, que es un Deuteronomio, que es una cantidad de normas, pues la noción de la tragedia no podía nacer allí. Nace en cambio en el mundo griego, nace el cambio en el mundo griego. Lo habíamos subrayado. El héroe griego descansa en su destino y su destino es inevitable. De nada sirve discutir más al respecto. Este elemento constituye, en rigor, el momento de pena en el dolor. Y nos pone el ejemplo de Filoctetes. La reflexión de Filoctetes no se enfrasca en sí misma y resulta auténticamente griego el hecho de que se lamente de que nadie sepa de su dolor. En ello estriba una verdad extraordinaria, aunque justo en ello se muestra además la disparidad respecto al dolor propiamente reflexivo, que siempre anhela ser uno con su dolor, que busca un nuevo dolor en la soledad de este dolor. La verdadera pena trágica requiere, pues, un componente de culpa y el verdadero dolor trágico un componente de inocencia. La verdadera pena trágica requiere, pues, un componente de culpa y el verdadero dolor trágico un componente de inocencia. Vamos a ver cómo lo explica. La verdadera pena trágica requiere un componente de transparencia y el verdadero dolor trágico un componente de oscuridad. De este modo, creo poder insinuar de manera óptima lo dialéctico, donde se produce el contacto entre las determinaciones de pena y de dolor, así como la dialéctica que estriba en este concepto, la culpa trágica. Habíamos dicho hace un momento que precisamente para Kierkegaard la distinción entre la tragedia antigua, dialéctica entre pena y dolor. Que precisamente una de las distinciones entre la tragedia antigua y la tragedia moderna es que la tragedia antigua la pena es mayor que el dolor, mientras que en la moderna el dolor es mayor que la pena. Y él dice, la verdadera pena trágica requiere un componente de culpa, pena trágica en el sentido clásico, y el verdadero dolor trágico requiere un componente de inocencia. La verdadera pena trágica requiere un componente de transparencia y el verdadero dolor trágico requiere un componente de oscuridad. Entonces vemos un poco la tensión, porque si bien, o la tensión dialéctica, si bien, si quieren enseñarlemoslo acá, ¿sí? Para la pena necesitamos una dimensión de culpa. Esta culpa está relacionada acá con la transparencia, que son términos claramente pues antitéticos. Y el componente del dolor necesita, dice él, el verdadero dolor trágico requiere un componente de inocencia, pero al mismo tiempo el verdadero dolor trágico requiere un componente de oscuridad. O sea, culpa, transparencia, inocencia, oscuridad. Ahí está la dialéctica entre pena y dolor. Dado que suministrar compactos trabajos o magnas entidades va en contra del desempeño de nuestra asociación, dado que nuestra tendencia no es trabajar por una torre de Babel que Dios en su justicia pueda rebajar y destruir, dado que conscientes de que aquella confusión tuvo lugar con razón, nosotros reconocemos que lo característico de todo esfuerzo humano en pos de su verdad es ser fragmentario, es ser justo aquello por lo cual difiere en la infinita coherencia de la naturaleza, que la riqueza de una individualidad depende justo de su fuerza en la disipación fragmentaria y que lo que constituye el goce del individuo y productor tanto como el del individuo receptor no es la dificultosa y escrupulosa ejecución ni el prolongado discernimiento de dicha ejecución, sino la producción y el goce de la relampagueante fugacidad que guarda para el productor ese plus que excede al contenido de la ejecución consumada, pues es la apariencia de la idea y un plus para el receptor, pues es el fulgor de aquella, perdón, pues el fulgor de aquella enciende la productividad de este, dado que todo esto, digo, va en contra de la tendencia de nuestra asociación y que al periodo leído con anterioridad casi debe ser considerado un grave atentado al estilo interjectivo en el que la idea estalla sin llegar a declararse y al que en nuestra sociedad se le atribuye oficialidad. Me propongo, previa advertencia, de que con todo, mi conducta no puede ser calificada de insurrecta,
dado que el lazo que mantiene unido este periodo es tan laxo que las proposiciones incidentales despuntan hirsutas aforística y tercamente. Me propongo, digo, tan solo traer a la memoria que mi estilo ha realizado un intento de ser en apariencia lo que no es, revolucionario. ¿Qué texto? Esto es lo que hay que evitar. Es decir, esto es del siglo X, muy del siglo XVIII y del siglo XIX, ¿no? Párrafos larguísimos. De hecho, este párrafo solo tiene una oración, no hay un punto en la mitad. Pues entender la articulación gramatical y la coordinación y subordinación de oraciones se vuelve bastante complicado, ¿no? Pero sí, a ver, vamos a mirarlo un poco por partes, aun cuando acá la idea de Kierkegaard es, digamos, es justamente un poco hablar de esto, ¿no? Miremoslo simple. Él va a decir acá, dado que, sí, dado que esto otro, y dado que esto otro, ¿dónde más lo pone? Y dado que esto otro, ¿sí? Entonces, él lo dice, mm, dado esto, nosotros reconocemos que lo característico de todo esfuerzo humano es ser fragmentario. Sí, esta es como la tesis. El esfuerzo humano se caracteriza por ser fragmentario. Y esto es una tesis clave, sobre todo en el horizonte trágico, y lo acabamos de ver acá, precisamente porque hay una verdad extraordinaria en la tragedia, como lo habíamos mirado, ¿sí? Y es que incluso en ello se muestra además la disparidad respecto al dolor, que siempre anhela ser uno con su dolor, que busca un nuevo dolor en la soledad de este dolor. Yo no sé si ustedes lo hayan vivido así, yo sí lo he vivido personalmente, y no es una experiencia mía, es una experiencia humana, ¿sí? Cuando uno se siente mal, y de verdad, o sea, genuinamente mal, o sea, no sé, hay algo que lo atraviesa, la muerte de un familiar, la pérdida de un trabajo, el fin de una relación, etcétera. Cuando uno se siente mal, de un momento a otro, esa experiencia mal, digamos, esa experiencia trágica, dolorosa, de pena, en fin, empieza a abarcar todas las cosas y uno está dispuesto a someterse incluso a más penas. Sí, a más penas. Uno dice, oye, pero te quedaste sin trabajo, no es necesario que te aísles, pero uno se aísla. Oye, te quedaste sin trabajo y te estás aislando, pero no es necesario que dejes de comer y uno deja de comer. Oye, pero te quedaste sin trabajo y te estás aislando y estás dejando de comer, no es necesario que no duermas y uno deja de dormir. Como que uno empieza a hacer, pues eso justamente lo que dice él, ¿sí? Buscar nuevos dolores en la soledad de ese dolor, tratando de hacer, ¿sí? El fragmento de pena y el fragmento de dolor que es, pues, porque somos humanos y no hay un dolor que cubra absolutamente todas las dimensiones de la existencia humana, pero la comprensión del dolor es justamente una comprensión globalizante, totalizante. Y esto es lo que está mostrando precisamente Kierkegaard, ¿no? Dado esto, nosotros reconocemos que lo propio de la experiencia humana, de todo esfuerzo humano, es que somos fragmentados. O sea, que nosotros logramos, lo que nosotros vimos en términos fragmentados, ¿no? Es ser justo aquello por lo cual difiere la infinita coherencia de la naturaleza, mientras que la naturaleza es una y homogénea y tal. Bueno, eso es un supuesto moderno muy clásico, ¿sí? La riqueza de una individualidad depende justo de su fuerza de disipación fragmentaria. O sea, lo interesante y lo grandioso de que nosotros seamos individuos es precisamente el fragmento. El fragmento. La metafísica clásica, sobre todo la metafísica medieval, había querido ver en el ser humano un microcosmos que era una especie de espejo del macrocosmos. ¿Sí? Y ahí está Tomás de Aquino y Nicolás de Cusa, de todos los grandes teólogos de la Edad Media. El mundo moderno no lo vio así, pero de todas maneras veía una continuidad de la naturaleza. Y el ser humano hace parte del mundo natural, en tanto que res extensa, pero se diferencia de él en tanto que res cogitans, si es capaz de entenderlo, analizarlo, medirlo, comprenderlo, y en tanto que res cogitans, pues se relaciona con la substancia, pues con toda sustancia cogitante, como lo puede ser, por ejemplo, Dios, y ahí está la tesis de Spinoza en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, en Dios no hay secretos, ¿sí? Y si Dios es racional y yo soy racional, pues somos racionales en el mismo sentido, pero no tiene sentido, no hay forma de que seamos racionales de manera diferente. Entonces el mundo moderno también establecía una continuidad. Y esa continuidad se da en Hegel clarísimamente. La enciclopedia de las ciencias filosóficas de Hegel es la oda
a la continuidad. Es la oda a la continuidad. Nosotros vamos desde los conceptos elementales, ¿sí? Pasando por sus determinaciones naturales, pasando por sus comprensiones intelectuales, ¿sí? Hasta el desarrollo de la historia y la objetivación del espíritu en el Estado y todo ese tipo de cosas, ¿no? En la religión, en el arte y en la filosofía. Para Hegel eso es un continuo. Y Kierkegaard, y en esto se parece a Nietzsche, y en esto se parece a Schopenhauer, y en esto y esto es lo que hace que la filosofía contemporánea no sea moderna, pues justamente va a entender que la subjetividad es finita, no es un continuo en la naturaleza, estamos rotos de alguna manera, ¿sí? Y ese estar rotos pues hace que nosotros eso, tengamos una dimensión de lo fragmentario, una dimensión que no se ve digamos, en miradas totalizantes, como la de Hegel, aun cuando Hegel sí la ve y llama eso conciencias desgraciadas y demás. Eso lo vamos a ver más adelante en el texto del más desgraciado, ¿sí? Entonces, pues acá lo que Kierkegaard nos está mostrando es nuestra congregación, ¿cómo es que lo llama acá? Nuestra asociación. La traducción es un poco rara. Acá, nuestra asociación. Él lo dice acá, lo va a decir más adelante, nuestra asociación, y nuestra asociación es la de los cofrades cosepultos, que por acá está. Los cofrades cosepultos. ¿Se acuerdan que él todo el tiempo ha estado hablando de eso, de que estamos en un grupo de individuos que no hacen parte pues, somos conciencias desgraciadas, somos conciencias al margen de los sistemas. Por eso estamos rotos y por eso estudiamos filosofía y por eso nos conectamos a las 10 de la mañana a leer a Kierkegaard, porque oye, es como si estuviéramos muertos y nos hubieran enterrado con estos amigos que no sabemos muy bien quién son, pero que oye, pues nos reunimos a leer Kierkegaard y pues está bien. Entonces, esto es lo que Kierkegaard está mostrando. La riqueza de una individualidad depende de la fuerza de la disipación fragmentaria. Y eso se ve justamente en el goce estético y también se va a ver en la pena trágica. Y él dice, lo dice acá en el goce estético, ¿sí? El goce de la relampagueante fugacidad que guarda para el productor ese plus que excede al contenido y ese plus para el receptor del fulgor que aquella productividad enciende en este. Es la cuestión puramente estética y es la forma más clara de explicar la dimensión estética, que es la inmediatez. Para Kierkegaard, el quid del estadio estético, el quid de toda comprensión estética de la vida, es que sea inmediata. Inmediata significa que no hay mediación. No hay mediación en ningún sentido, pero ante todo no hay mediación conceptual. No hay mediación conceptual. Mm, hagamos la pregunta difícil que digamos que esto generó una gran discusión en el siglo XVIII, finales del XVIII, comienzos del XIX, y es cómo podemos emitir juicios estéticos, cómo podemos, o sea, cómo puedo yo decir estéticamente hablando y no en términos, no sé, cognitivos, ¿sí? Que una obra de arte es bella. Por ejemplo, acá tengo mi efecto de confianza, ¿sí? Que siempre me acompaña. Sí, tengo mi efecto. Entonces yo puedo decir, oye, me gusta esta obra de arte, me gusta esta escultura. Y alguien puede decir, pues, perfecto, ese es un juicio de opinión. Es lo que pues, a ti te parece. Pero yo digo, no, mira, no es que me guste, es que esta obra es bella. Y te voy a decir por qué. Es bella en virtud de su proporción, en virtud de su representación, en virtud de la técnica utilizada. Son juicios estéticos, pero yo podría resumir un juicio estético en términos de un juicio de contenido o epistémico, cognoscitivo. Entonces tú dices, ok, sí, pues si le pongo una regla, me doy cuenta que hay simetría. Si me pongo a mirar técnicas no sé, bueno, esto dudo que sea esculpido, esto yo creo que debe ser hecho como en moldes, pero bueno, digamos, sí. Eh, pues tiene una técnica y uno dice, ok, pero ¿dónde está el juicio estético? Si el juicio estético se reduce a me gusta, pues sí, ahí sí como dicen, para gustos los colores, pero entonces sobre ello pues no podemos decir nada, porque no podemos hablar porque son opiniones y cada una tiene uno, como pues, cada uno tiene uno, como cada uno tiene un ombligo. De hecho, por eso se dice, ¿no? Las opiniones son como los ombligos, cada uno tiene uno. Pero Kant va a insistir en que es posible hablar sobre juicios estéticos. Lo que no es posible es disputar sobre juicios estéticos. ¿Y cuál es la diferencia entre discutir y disputar? Pues que las disputas se ganan, ¿sí?
En las disputas se ganan, en las disputas, pues las disputas jurídicas, ¿sí? En la disputa jurídica hay un caso que gana sobre el otro, dependiendo de, pues no sé, de dónde esté la justicia y cómo se arme el caso y ese tipo de cosas. Para Kant, en estética no hay disputas, pero sí hay discusiones. Y eso es una tesis muy importante, precisamente porque Kant está buscando cuál es el concepto que nos sirve para hablar. Pero como cualquier determinación conceptual de un juicio estético implicaría un contenido cognoscitivo, pues Kant va a vaciar el contenido del juicio estético. Entonces, cuando Kant dice que el juicio estético tiene como contenido la belleza se define a sí misma como aquello que gusta universalmente sin concepto. Y entonces para Kant la belleza es indeterminada. Y sin embargo es un gusto universal. Y uno dice, eso está muy raro. Sí, rarísimo, rarísimo, pero maravilloso. Pues tan bueno que por eso, justamente porque Kant, o sea, por estas concepciones de Kant es que nace toda la estética romántica, digo categorialmente hablando, ¿no? Como movimiento pues ya había nacido incluso desde antes. Pero eso es sugerente y digamos que todo esto es lo que se está en el fondo discutiendo acá. Mm, Nosotros en el plano puramente de lo individual, de lo fragmentario, de lo separado, de lo roto, de lo marginal, ¿sí? Pues parecería que no pudiésemos encontrar ni una, o sea, ni una tragedia, ¿sí? Ni tampoco un goce estético, o sea, el goce de la totalidad, la comprensión de lo universal, ¿sí? No se ve un poco en lo individual, en lo fragmentario, pero Kierkegaard reconoce que sí, y aquello que vale para, digamos, el goce estético va a valer también para la pena estética, ¿sí? Es el goce de la relampagueante fugacidad, aquellas cosas que solamente se dan en un momento de manera inmediata y ese momento es tan guau que se vuelve irrepetible y como es irrepetible es maravilloso, ¿sí? Y obviamente eso va de la mano de una sociedad del espectáculo, como lo va a poner más adelante se me olvida el autor del nombre de la sociedad del espectáculo. Byung-Chul Han va a hablar también de eso. Pero claro, es una cuestión de inmediatez. No hay un concepto para establecer mediaciones en virtud de las cuales, pues nosotros siempre vamos a gozar de lo mismo dadas estas mediaciones. Esos criterios existen más o menos y funcionan más o menos, pero no hay garantías, ¿no? Entonces hay unas recetas más o menos como para que una fiesta salga chévere. Entonces, si uno quiere que la fiesta de Navidad salga chévere, pues uno sabe que hay que poner comida y hay que poner buñuelos y obviamente hay que poner algo de trago, sí, pero no mucho porque entonces ya se puede poner complicada la cosa, pero hay que poner lucecitas y ojalá chispitas mariposa y sí, y uno tiene la receta, pero pues oye, en el momento en que eso se da, ¿sí? La fiesta es un acontecimiento y se vuelve una cuestión única e inmediata. Yo puedo tener la fiesta mejor planeada y sale un fracaso, ¿sí? O al revés, ¿sí? Puedo no planear absolutamente una fiesta, ¿sí? Sino de última hora y sale genial, ¿sí? Es el goce de la relampagueante fugacidad, ¿sí? Que excede al contenido de la ejecución consumada, ¿sí? Excede el contenido, o sea, lo que yo quería hacer una fiesta, pero oye, terminé haciendo fue una armonía entre la familia. Terminé haciendo fue como, wow, un sentido, ¿sí? A veces es eso, incluso pasa en los contextos de pareja. A veces uno simple y llanamente planea una cita romántica con la pareja y el resultado es horrible. El resultado es horrible, no hay tema, no se conversa, la comida llega fría, es caro, es lejos, llueve, sí, pero a veces, sí, sin tanta planeación, ¿sí? Justamente surge el goce relampagueante de la fugacidad y a veces es simplemente que uno caminando se come un helado, surge una conversación y es un momento profundamente divertido, de profunda conexión, ¿sí? Es un momento en el que se excede al contenido de la ejecución consumada. Sí, y es como, wow. Y Kierkegaard está diciendo, mira, estos son aspectos propios de lo individual. Y esto hace parte, digamos, profundamente de una dimensión estética. ¿Listo? ¿Por qué me interesa mostrar esto? Porque precisamente esto es lo que vamos a mostrar respecto al tema de la tragedia. Va a pasar lo mismo, pero en el ámbito de la tragedia. Y por eso él termina acá su párrafo bastante complejo en el que acá hay que, si algún día se comunican por Kierkegaard, no sé, vía Ouija, vía sueños, vía mística, díganle por favor puntos, puntuación en el otro mundo. Eh,
Pues él lo dice, ¿no? Digo, él dice, mira, mi conducta no puede ser calificada de insurrecta, pero de una u otra forma, pues sí, intento ser lo que en apariencia no es revolucionario, ¿no? O sea, él está justamente rompiendo acá con ciertas comprensiones, con ciertos aspectos. Acá Sandra nos dice que el goce de la relampagueante fugacidad, sí, eso es hermoso y es Kierkegaard, por algo hay que leerlo con toda la calma del mundo. Bien, sigamos. Dice, nuestra asociación reclama en cada una de las reuniones una renovación y una regeneración hasta el extremo de que su actividad interna rejuvenece mediante una nueva denominación de su productividad. Denominemos nuestra tendencia a un ensayo en la tendencia fragmentaria o en el arte de escribir documentos póstumos, ¿no? Sí, entonces, esto es clave y quien quizás mejor lo va a tener más claro el mismo Nietzsche que Kierkegaard es hacer, es que la forma de romper esta continuidad de los sistemas filosóficos de, no sé, de Spinoza, de Descartes, de Hegel, de Kant, es justamente con una filosofía fragmentaria. La filosofía de Kierkegaard es fragmentaria, pero se puede sistematizar de alguna manera. La filosofía de Nietzsche es profundamente fragmentaria. Y en general, después de Hegel, de todo el rollo del siglo XIX, de la crisis del idealismo y demás, las siguientes filosofías van a ser profundamente fragmentarias y no como una forma de pelear contra Hegel, aun cuando sí, y pues con todo lo que ello significa, sino como una forma de abrir un espacio de reflexión que había quedado cerrado. Porque es que la idea de Hegel es todo dentro del sistema, nada fuera del sistema. O sea, lo que se puede explicar dentro del sistema se explica y lo que no, pues no nos interesa, punto. ¿Sí? Pues lo que va a mostrar justamente la filosofía del siglo XIX, ¿sí? Que son filosofías raras, ¿sí? Y hay una cantidad de filósofos que uno no estudia. Está Lotze, Carlyle, el mismo Dilthey, Ricoeur, no Ricoeur, sino Ricoeur, ¿sí? Con T al final. Son filósofos muy importantes que dicen cosas muy sugerentes, pero cuya filosofía es tan fragmentaria que es difícil entender un sistema ahí. Un sistema ahí. Y Kierkegaard lo dice, mira, esta va a ser nuestra tendencia. Nuestra tendencia es fragmentaria, ¿sí? Nuestra especialidad es el arte de escribir documentos póstumos, ¿sí? O sea, no que hablen de nosotros, o mejor dicho, que hablen de nosotros, pero para cuando nosotros ya no estemos. O sea, esto es la discontinuidad total. La discontinuidad total. Y de hecho, así va a quedar puesto. Miremos, recordemos rápidamente, a ver, yo lo debería tener acá a la mano. Denme un segundo. Hay un texto de Kierkegaard, Temor y Temblor, que en el prólogo, Temor, Temblor, hay un texto de Kierkegaard que en el de Temor y Temblor que justo en el diario, que está escrito el mismo año de esto, ¿no? Él escribe lo uno, lo otro, la repetición y Temor y Temblor el mismo año, que es el año de la Tusa con Regina. En este año, a ver, denme un segundo, no me apareció. Miremos a ver si por acá nos aparece. No sé cuál sea, creo que este es... Esta es la versión de Losada. No, denme un segundo. Miremos a ver si de casualidad. Denme un segundo que yo sé que la tengo. Este. Dice Kierkegaard, esta es la versión de Temor y Temblor de la editorial Altaya. Acá está escaneada, una digitalización un poco rara, pero acá está. Acá está igual la cita que me interesa. Dice Kierkegaard lo siguiente, ¿sí? Cuando yo haya muerto, bastará mi libro Temor y Temblor para convertirme en un escritor inmortal. Se leerá, se traducirá a otras lenguas y el espantoso patos que contiene esta obra hará temblar. Patos, pasión, ¿no? Pero en la época en que fue escrita, cuando su autor se escondía tras la apariencia de un flaneur, o sea, un caminante de estos parisinos, presentándose como la más perfecta encarnación de la conjunción entre extravagancia, sutileza y frivolidad, nadie podía sospechar la seriedad que encerraba este libro. ¡Qué estúpidos! Pues nunca como entonces hubo mayor seriedad en aquella obra. Precisamente las apariencias constituían la auténtica expresión del horror. Si quien lo había escrito hubiese dado muestras de comportamiento serio, el horror habría disminuido de grado. Lo espantoso de ese horror reside en el desdoblamiento.
pero una vez muerto se me convertirá en una figura irreal, una figura sombría, y el libro resultará pavoroso. Esto es pues acá está la nota de Kierkegaard en su diario en 849, 6 años después. Recordemos que esta obra sale publicada en el 43. Entonces, es interesante precisamente porque Kierkegaard reconoce, y lo dice ahí, ¿no? O sea, esta es una obra póstuma. Ahorita la van a leer y pues sí, pero esto es póstumo. Esto es póstumo. Y es interesante. Nietzsche también lo va a hacer. Cuando él escribe La Así hablaba Zaratustra, el subtítulo de La Así hablaba Zaratustra es Una filosofía para el futuro. O sea, es póstumo. Nietzsche no, Nietzsche es el profeta, o sea, Zaratustra es el profeta del superhombre, no es el superhombre, ¿sí? Eh, Esto es una filosofía póstuma, esto es para otras generaciones, no, no es para nosotros, ¿sí? Pero no porque entonces nosotros seamos profetas y entonces desdichados que vivimos en un mundo que no vamos a ver ni nada, no, sino que es justamente una forma de entender la fragmentariedad humana y en ese sentido, ¿sí? Pues hemos de gozarnos esta relampagueante fugacidad de la existencia que pues, somos nosotros mismos y que es nuestro tiempo. Bien, un trabajo llevado a perfecto término no guarda relación alguna con la personalidad que poetiza. A causa de lo sincopado, disoluto, uno siente indefectiblemente con los documentos póstumos la necesidad impetuosa de poetizar también la personalidad. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y yo creo que por eso es que cuando uno se muere la gente termina hablando bien de uno, ¿sí? O sea, por eso es que no porque uno se vuelva bueno después de la muerte o no porque no le puedan decir las cosas bonitas a uno después en vida, sino hasta que uno se muera, sino porque es una forma de comprender, ¿sí? Al difunto, pues elevándolo a una dimensión poética. Los documentos póstumos son como una ruina. Me gusta eso, qué bonito. ¿Y qué paradero sería más natural para los sepultados? Vamos a ponerlo en verde. El arte es ahora el de producir artísticamente el mismo efecto, las mismas negligencias y contingencias, el mismo razonamiento anacolútico, no tengo ni idea qué es eso. El arte es el de crear un goce que nunca llega a ser el de carácter presente, sino que siempre contiene un componente de tiempo pasado, haciéndose entonces presente en el tiempo pasado. Esto se expresa ya en el término póstumo. En cierto sentido, todo lo que un poeta ha creado es póstumo, pero a nadie podría ocurrírsele llamar póstumo al trabajo que ha sido llevado a perfecto término, incluso en el caso de que tuviese la fortuita cualidad de no haber sido publicado en vida suya. Estimo que una cualidad de toda producción humana es su verdad. Teniendo en cuenta el modo en que la hemos discernido, es la de ser un legado póstumo, pues no le es dado a los hombres vivir en una eterna contemplación de los dioses. Así que llamaré legado póstumo, y mira, nos va a dar una definición, así que vamos a ponerle el formato de definición que es subrayado y cuadrito. Llamaré legado póstumo a todo lo que se produce entre nosotros, es decir, artístico legado póstumo. Llamaré dejadez, indolencia a la genialidad que apreciamos, vis inertiate, ¿no? Fuerza de la inercia, a la ley natural que adoramos. Con ello me he plegado a nuestras sagradas costumbres y estatutos. Obviamente es una perolata de Kierkegaard caracterizando un poco esta metáfora de como él se siente, ¿no? De pues miembro de una sociedad de cofrades, cosepultos, y pues lo sigue diciendo ahí, ¿no? Así pues acercaos a mí, queridos cofrades, cosepultos, ¿sí? Circundadme ahora que entrego a mi heroína al mundo, ahora que proveo a la hija de la pena con la dote del dolor. Eh, Quiero subrayarlo. Ahora que proveo a la hija de la pena con la dote del dolor. Esa hija de la pena con el dote del dolor ya habíamos hecho el spoiler y va a aparecer acá, se llama Antígona. ¿Sí? Es Antígona. Ahí está. Sí, ahí lo dice. Pero vamos a leerlo. Ella es obra mía y sin embargo su contorno es tan indefinido, su hechura tan nebulosa que cualquiera de vosotros puede enamorarse de ella y podría amarla a su manera. Ella es mi criatura, sus pensamientos son mis pensamientos, y sin embargo es como si descansando yo a su vera en una noche de amor, ella me hubiera confesado su más íntimo secreto, que lo hubiese expirado en mi abrazo, y con él su alma.
y que en ese mismo momento ella se hubiese transformado ante mí, que hubiese desaparecido de modo que su realidad se dejase solo rastrear en el estado de ánimo persistente, en lugar de suceder todo lo contrario, que ella se generase en mi estado de ánimo y ganase así realidad. Le pongo la palabra en la boca. Y sin embargo, se me antoja que abuso de su confianza, se me antoja que ella me reprocha a mis espaldas, y sin embargo, es todo lo contrario. En su secreto, ella se hace indefectiblemente más y más visible. Ella es propiedad mía, mi propiedad legal. Y sin embargo, en ocasiones es como si yo me hubiese introducido a traición y a hurtadillas en su confianza, como si hubiese de vigilar sus pasos tras de mí. Y sin embargo, es todo lo contrario. Yace indefectiblemente ante mí e indefectiblemente solo se constituye en cuanto la expongo. Se llama Antígona. Conservaré, vamos a subrayarlo acá también, se llama Antígona. Conservaré este nombre de la antigua tragedia, la cual me adscribiré por completo, aun cuando de otro lado aun cuando de otro lado todo viene a ser moderno. Antes, con todo, un comentario. Me sirve una figura femenina, porque estoy convencido de que una naturaleza femenina vendrá que ni pintada para mostrar la diferencia. Como mujer, dispondrá de la suficiente sustancialidad para que la pena se muestre, pero como miembro de un mundo reflexivo, dispondrá de la suficiente reflexión para obtener el dolor. Entonces acá Kierkegaard está explicando por qué, o sea, por qué el sujeto, bueno, sí, digamos el objeto en este caso, de la reflexión trágica sobre la cual pues va a versar las páginas que siguen, va a ser sobre la figura femenina de Antígona. Ahorita revisamos de qué consiste la tragedia de Antígona y demás. ¿Sí? Y él dice, mira, me interesa el carácter de lo femenino, me interesa el carácter de lo femenino, ¿sí? El carácter de lo femenino, y vale la pena acá la nota, el carácter de lo femenino tuvo muchísima importancia en el romanticismo y finalmente, digamos, en el contexto del siglo XIX, post-romántico, precisamente por la imagen que los románticos y entre ellos particularmente Goethe va a ser de la figura de lo femenino. Nosotros hoy por hoy, siglo XXI, tenemos una versión, digamos, tenemos como dos grandes versiones de lo femenino. Estoy siendo ridículamente reduccionista y sobre esto hay más, pero permítanme expresar estas dos formas generales, ¿no? Lo femenino básicamente como una reivindicación de lo humano, ¿no? Entonces, Simón de Beauvoir, toda la dimensión feminista de una mujer no nace, una mujer se hace, ¿sí? Una de las formas de ser mujer es ser mujer, o una de las formas de ser humano es ser mujer, ¿sí? Y entonces al ser mujer, pues tengo derecho a lo que tienen derecho los seres humanos, derecho al trabajo, derecho al voto, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este sentido, pues incluso hay toda una reivindicación, por ejemplo, de la figura femenina, cisgénero, transgénero, pues en nuestra sociedad, porque pues ser mujer es una forma de ser humano. Bien. La otra forma de lo que nosotros tenemos en la, digamos, de comprensión de lo femenino en nuestro mundo contemporáneo es básicamente como una forma, como, no sé cómo decirlo, como una especie, como un reducto de belleza, como si fuera algo que exponer, como si fuera algo que tiene que ir asociado a un producto de mercadeo, como, o sea, como que los grandes productos de belleza están destinados a las mujeres y precisamente la idea es que las mujeres se vean bellas y precisamente la idea es que las mujeres, pues, en su belleza nos sirvan para, no sé, vender carros, vender almanaques, lo que sea, ¿sí? Para darle un nuevo ámbito no sé, a cualquier escenario, ¿sí? Entonces, repito, hay más, obvio hay más, pero quiero reducirlo específicamente acá para ser reduccionista y sobre todo para mostrar el contraste con la propuesta del mundo romántico que nos va a dar una comprensión de lo femenino pues, que el mundo moderno no tiene. No es que no exista, sí existe, pero no es la que masivamente está. Me gusta como lo acaba de decir Sandra, sí, mujer objeto, sí. Tal cual. Entonces, mientras que por un lado hay una profunda reivindicación de que la mujer es una forma de ser humano, o sea, una forma, o sea, metafísica, sustancial, ciudadana, etcétera, pues la otra sigue habiendo una reducción. Y no hay del todo oposición, ¿no? No hay del todo oposición. Nosotros lo vemos sobre todo en junio, cuando se celebra el Pride en general, la figura de la mujer, ¿sí? Se vuelve también, incluso ya no solamente la mujer canónicamente, digamos,
según los cánones comerciales, canónicamente bella, canónicamente esbelta, canónicamente delgada, etcétera. No, no es únicamente la mujer objeto, sino que incluso ahora, pues la mujer no únicamente es cisgénero, sino o también transgénero, o la mujer lesbiana, etcétera, se vuelve también este objeto. Y sí, y tenemos que seguir peleando contra esas formas de entender lo femenino porque son formas bastante reduccionistas. Repito, hay más, sí, hay muchas más, sí, afortunadamente hay más, y precisamente la invitación es que en algún momento pues las miremos. En el Fausto de Goethe, en el Fausto de Goethe, precisamente, y lo habíamos visto, un segundo, a ver si acá está. Mm, no, este es el Fausto, este no es el Fausto que quería mostrarles. De pronto es este. En el Fausto de Goethe, precisamente, ¿sí? Y nosotros lo hemos mostrado en algún seminario antes, ¿sí? Todo termina así, todo termina justamente en un apogeo de lo eterno femenino. Y esta idea de lo eterno femenino se va a volver una idea loca en el mundo de los románticos, porque van a entender que lo femenino, ¿sí? Se va a volver como lo primordial, se va a volver sobre esta idea de el carácter divino de la feminidad, que no es, no quiere decir que las mujeres sean divinas, no, lo femenino es lo divino y lo femenino es tan accesible a lo masculino como, o sea, tanto es tan accesible como al hombre como a la mujer, ¿sí? Repito, lo que pasa es que nosotros tradicionalmente y sobre todo en el siglo muy 20-21 hemos asociado masculinidad y feminidad como formas de una identidad de género. Punto. ¿Sí? Me identifico como hombre, me identifico como una mujer y ya. ¿Sí? Y por géneros intermedios, no binarios, en fin, pero son poros de una determinación. Para los románticos, esto va más allá de una identificación. Esto se vuelve como una especie de arjé en el mundo. Hay un principio de lo eterno femenino. Y como lo dice acá claramente, lo eterno femenino es lo que nos permite avanzar. Lo que nos permite avanzar. Entonces el romanticismo va a abrir un escenario de lo femenino que claro, obviamente como está representado en ciertas mujeres y en ciertas mujeres muy específicas de ciertos contextos del mundo burgués, pues se va a ver el romanticismo y sobre todo la reivindicación de lo femenino en el contexto romántico desde una perspectiva, oye, pues de un machismo más, o sea, simple y llanamente es la idealización de la mujer como objeto para que no permita avanzar al hombre, pero no va, no de eso, no va de eso, ¿no? Él dice acá, nota 300, ríos de tinta se han vertido para explicar lo que quiere decir Goethe con estos dos versos finales, ¿sí? Está el coro místico formado por hombres que proclaman lo estimulante que es lo femenino, o sea, es eso, o sea, somos los hombres lo que decimos que es lo eterno femenino y que es lo que nos gustan las mujeres, una forma mujer objeto, o tal vez por mujeres que reivindican lo poderosa que es la feminidad, un poco la primera versión de lo que habíamos dicho. Al parecer la interpretación más aceptada es que es la encarnación de la idea, ¿sí? O sea, la idea siempre es femenina. Esto es un tema metafísico. Esto es un tema profundamente metafísico, ¿sí? Y a mí me gusta esa versión y yo creo que vale la pena seguir profundizando y creo que Kierkegaard precisamente retoma en esto. Entonces, cuando Kierkegaard habla de lo femenino, no es simple y llanamente en un concepto binario de masculino o femenino como nosotros lo vemos hoy en día, sino en un término muy profundo, ¿sí? Muy romántico, de que hay una forma, o sea, una forma de entender la realidad es entenderla de manera femenina, ¿sí? ¿Dónde viene la pregunta que es femenino y todo eso? Y obviamente pues nosotros hemos enriquecido todas estas discusiones a lo largo del siglo XX y en el XXI, pero pensar que las hemos resuelto es una miopía. Todavía hay mucho que hablar, porque siendo de una profundidad metafísica, pues la propuesta que nos está haciendo Goethe y indirectamente también Kierkegaard, pues nosotros nos podemos quedar rápidamente o en lo psicológico o en lo psicosocial o en lo sociológico, ¿sí? La invitación sería a pensarnos esto, o sea, lo eterno femenino que nos permite avanzar. Siempre vale la pena volver sobre el Fausto de Goethe, siempre. Bien, volvamos sobre Kierkegaard. Entonces Kierkegaard dice acá, mira, vamos a hablar de una mujer, ¿sí? La figura femenina, ¿sí? La traigo a colación porque estoy convencido de que la naturaleza femenina cae perfecto para lo que queremos hablar. Como mujer dispondrá de la suficiente sustancialidad
para que la pena se muestre. Pero como miembro del mundo reflexivo dispondrá de la suficiente reflexión para obtener el dolor. O sea, Antígona nos permite a nosotros entender tanto la pena como el dolor y se va a volver la figura trágica, pues, digamos, por excelencia, para Kierkegaard, ¿no? Para obtener la pena es preciso que la culpa trágica oscile entre culpa y candor, y aquello en virtud de lo cual la culpa trasciende a su conciencia siempre debe ser de una determinación de la sustancialidad. Pero, como para obtener el dolor es preciso que la culpa trágica ostente aquella indeterminación, la reflexión no debe estar presente en su infinitud, pues de ser así, ésta sustraería por sus propios medios a la mujer de su culpa, ya que la reflexión en su infinita subjetividad no puede permitir que el componente de culpa original que otorga la pena se mantenga en pie. Cuando en cambio la reflexión despierta, esta no sustrae por sus manos, por sus propios medios, a la mujer de la pena, sino que la instala en ella y muda a cada instante su pena en dolor. Esto es un apartado difícil, vamos a dejarlo, voy a aclarar dos cositas rápidamente porque necesitamos mirar de qué va Antígona para entender qué es lo que está diciendo. ¿Listo? Entonces vamos a subrayarlo en otro tono, vamos a subrayarlo en, no sé, en naranja para tenerlo ahí presente. Y ahora más adelante que expliquemos, él nos va a contar acá el mito de Antígona y vamos a poder mirar un par de cosas. Pero revisemos en general cuál es la idea. Dice que para obtener la pena es preciso que la culpa trágica oscile entre culpa y candor. Sí, ya lo habíamos visto, ya lo habíamos visto. La pena trágica oscila siempre entre, él lo había dicho acá en la dialéctica, ¿sí? Entre la culpa y la transparencia. La culpa y la transparencia, él lo pone acá entre la culpa y el candor, ¿sí? Podemos considerarlo como sinónimos. Y en este caso, el dolor, lo había dicho acá atrás, va a oscilar entre la inocencia y la oscuridad, ¿sí? Entonces, esta dialéctica se va a ver claramente en Antígona. Antígona tiene una tensión entre la culpa y la transparencia de lo que hace, al mismo tiempo que en su inocencia y la oscuridad que ella misma alberga, ¿sí? Y ahí es donde vamos a ver la pena y el dolor de Antígona. ¿Listo? Vamos a mirarlo cómo lo va a decir Kierkegaard y ahora después volvemos y revisamos un poco este párrafo que es bien interesante, pero pues puede ser bastante aparatoso. Dice Kierkegaard acá, la estirpe del Lábdaco es pues objeto de la irritación de los airados dioses. Edipo ha matado a la Esfinge, liberado Tebas. Edipo ha asesinado a su padre, desposado a su madre, y Antígona es el fruto de este matrimonio. Listo, tenemos de entrada la introducción. En el mito de Edipo, Edipo está destinado a matar a su papá y a casarse con su mamá, lo mandan a otro reino, bueno, lo mandan a matar, el que lo iba a matar no es capaz de matarlo porque pues, es un niño indefenso, lo deja por allá colgado en un árbol y lo rescatan en el otro reino y cuando Edipo va al oráculo, el oráculo le dice lo que siempre ha estado destinado, que él va a matar a su papá y se va a casar con su mamá. Edipo no sabía que venía del reino vecino, así que él dice, pues voy a burlar al oráculo y me voy a mudar. Y se muda. Y se muda al otro reino del cual originariamente provenía. Y en ese momento se encuentra un tipo en el camino que no lo deja pasar y tal, y se lo mata, resulta que es el papá. Está la Esfinge, vence la Esfinge, y al vencer a la Esfinge se hace acreedor al trono de Tebas, porque pues el papá había muerto, o sea, el rey había muerto, y a casarse con la esposa que era Yocasta. O sea, Edipo mata a su papá, se casa con su mamá y tiene hijos. Tiene 4 hijos, dentro de los cuales va a estar Antígona, ¿sí? Hasta aquí la tragedia griega, ¿sí? Hasta aquí la tragedia griega. En este punto me desvío. Todo sucede en mi caso del mismo modo y sin embargo todo es diferente. Que él ha matado a la Esfinge y liberado a Tebas es de todos sabido y Edipo vive honrado y admirado, feliz en su matrimonio con Yocasta, que es la mamá. El resto permanece oculto a los ojos humanos y nunca un presagio ha convocado sueño tan tremendo como este en la realidad. Solo Antígona lo conoce. ¿Sí? Y la versión de Kierkegaard es, bueno, o sea, supongamos, hagamos como cambiamos un poco las versiones, pero mantengamos el relato. Antígona sabe, Antígona sabe. Como lo ha sabido, cae fuera del ámbito del interés trágico. Y
O sea, ¿cómo lo ha sabido? O sea, ¿cómo se entera de eso? Mira, esto no es un tema, ella lo sabe, no vamos a poner acá a explicarnos, ¿no? Y cada uno es libre de abandonarse a este respecto a su propia combinación e incluso imaginación. En una edad más temprana, antes aún de que ella hubiese alcanzado su completo desarrollo, oscuros indicios de este tremendo secreto de que su papá realmente sería como su hermano porque se había casado con su mamá, etcétera, habían sobrecogido su alma durante escasos momentos, hasta que la certeza la arroja de un golpe a los brazos de la angustia. Aquí dispongo ya de una determinación de lo trágico moderno. La angustia es precisamente una reflexión. La angustia es precisamente una reflexión y por eso mismo es esencialmente distinta que la pena. Claro, si nos imaginamos a Antígona consciente de su situación, ese dolor, esa angustia es fruto de la reflexión y esa es la tragedia moderna. Esa es la tragedia moderna. La angustia es un órgano mediante el que el individuo se apropia de la pena y la asimila. La angustia es la fuerza motriz mediante la cual la pena se introduce, perforándolo en el corazón de uno. Y esto es interesante porque va a mostrar justamente Kierkegaard que la angustia es, pues se lo dice, a ver, lo está diciendo literal, la angustia es una reflexión, ¿sí? La angustia es una dimensión reflexiva y por ende cumple una función reflexiva. La angustia ayuda a darle sentido a algo, o sea, nos hace entender algo, pero a costa de lo que implica esta reflexión, el dolor. El dolor. Hoy en día, no sé, yo creo que la ansiedad tal como la entendemos hoy en día no puede ser, o sea, usualmente no es reflexiva, pero ciertos elementos reflexivos pueden llevarnos a una ansiedad. Y yo creo que si bien el concepto de angustia de Kierkegaard es más profunda que la que hoy en día hablamos de ansiedad, va por ahí y una forma filosófica de abordar digamos, los cuadros clínicos que hoy en día abundan de ansiedad sería leerlos a través de esta comprensión que Kierkegaard establece, ¿no? Entonces pongamos acá, la angustia es reflexiva. Reflexiva. Listo. El movimiento no es tan rápido como el de una saeta, es sucesivo, no se da de una vez por todas, sino que continuamente comienza a ser. Claro, como en una reflexión. En una reflexión uno no cae en cuenta de todo de una vez, sino que en la medida en que uno le va dando vueltas, pues empieza a darse cuenta de, empieza a darse cuenta de. Al igual que una apasionada ojeada erótica desea su objeto, así también la angustia contempla la pena para desearla. Al igual que una silenciosa mirada de amor incorruptible se dedica al objeto amado, así también la angustia es un ocuparse de uno mismo en la pena. Pero la angustia contiene un otro elemento que hace que retenga todavía con más fuerza su objeto, pues tanto lo quiere como lo teme. La angustia tiene una doble función. En parte es el movimiento que consiste en pulsar la pena sin cesar y que en virtud de ese tanteo la descubre, pues circunda la pena. O bien la angustia se da de repente y fija toda la pena en un único ahora, aunque de tal modo que este ahora se disuelve al instante en una sucesión. La angustia es, en este sentido, una auténtica determinación trágica. Y el viejo dicho que un deus vult perdere primum dementat, a quien el dios quiere perder antes lo hace enloquecer, admite aquí también aplicado con sobrada verdad. Esto que está diciendo Kierkegaard es genial, muy lúcido y vale la pena que lo miremos, ¿no? Nos dice Sandra que es como el sobrepensar. Sí, sí, tal cual. Alguna vez yo estaba en un psicólogo, había ido donde una psicóloga y me dijo, Manuel, es que tú piensas mucho las cosas, no las pienses tanto. Yo les dije, pues a ver, soy filósofo, o sea, sí, llevo 20 años pensando mucho todas las cosas, eso es lo que hace parte de mi profesión, eso es lo que le pido a mis estudiantes, me pagan por eso, vivo por eso y pues obviamente eso termina jugándome incluso en mi contra. Y me decía, no, pues es que la estrategia es no pienses tanto. Yo le decía, no, pues no, esa no es una estrategia válida para mí, puede ser para otras personas. Y yo me acuerdo que le ponía el contraejemplo a la psicóloga en aquel entonces, le decía como, mira, es como si fuera un jugador de, no sé, un deportista de alto rendimiento que le dice, pues sus lesiones se deben a que es un deportista de alto rendimiento, así que para superar sus lesiones le sugiero dejar de ser deportista. Pues es que es deportista, es que precisamente por eso uno necesitamos
pues entenderlo. Al final de cuentas, esa terapia con la psicóloga no funcionó porque me dijo que si yo seguía sobrepensando las cosas no me podía atender. Y le dije, mira, no voy a dejar de ser filósofo porque no puedo, uno, y dos, no quiero. Punto. Entonces, no es que sobrepensarlo esté mal, porque en el fondo, repito, ¿sí? La angustia es un órgano mediante el que el individuo se apropia de la propia pena y la asimila. O sea, la angustia es una forma de darle sentido al dolor, al sufrimiento, al sentido, a la pena, ¿sí? La angustia es una forma humana de hacer inteligible lo que nos pasa, ¿sí? Que es un ejercicio reflexivo, claramente, ¿sí? Y por ello él lo va a decir, ¿sí? La angustia va a tener una doble función, ¿sí? Porque por un lado, ¿sí? Empuja la pena, pero por el otro lado la circunda, ¿sí? Entonces como que lo que hace la angustia es condensar la pena en un punto o en un aspecto, ¿sí? Y en este sentido, pues la angustia es una determinación trágica. La angustia es una determinación trágica. El concepto de angustia, Kierkegaard va a tener un libro que se llama precisamente así, El concepto de la angustia. Kierkegaard en ese libro va a ir un poco más allá de estas determinaciones estéticas y va a mirar la angustia desde una perspectiva religiosa. Y, y Kierkegaard se va a dar cuenta, digamos, en ese texto, en el concepto de la angustia, que la angustia se establece como un vértigo de la existencia. Es cuando él lo define de muchas maneras. Una de las maneras más canónicas y conocidas es el vértigo de la posibilidad ante la posibilidad, o la conciencia de la posibilidad ante la posibilidad. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta que dada unas condiciones hay unas posibilidades, y que esas posibilidades abren otras posibilidades, y esas posibilidades abren otras, y esas otras, y esas otras, y esas otras, uno se angustia en ese vértigo, ¿sí? Porque sabe que somos finitos, la angustia parte de la finitud, eso en el concepto de la angustia, somos finitos, y al elegir una posibilidad automáticamente se van a cerrar otras posibilidades, y eso nos angustia, eso genera un vértigo, ¿no? Eso en el concepto de la angustia. Sigamos acá con lo que dice Kierkegaard y luego miramos. Dice que la angustia es una determinación de la reflexión que hay manifiesto en la lengua misma. Pues yo digo siempre angustiarse por algo, con lo cual estoy separando la angustia de aquello por lo que me angustio. Sí, o sea, la angustia tiene una dimensión reflexiva, de acuerdo. No pudiendo usar nunca el término angustia en sentido objetivo, mientras que, por contra, cuando digo mi pena, esto tanto puede expresar que estoy apenado por algo como mi penar por ello. A esto cabe añadir que la angustia siempre contiene una reflexión sobre el tiempo, pues yo no puedo angustiarme ante el presente sino solo por el pasado o por el futuro, pero lo pasado y futuro opuestos así mutuamente, de modo que el carácter de lo presente desaparece, son determinaciones reflexivas. Y esto es una idea que va a tomar Heidegger al pie de la letra y la va a poner brutalmente en Ser y Tiempo, ¿sí? Cuando Heidegger va a hablar de los estados de ánimo fundamentales, de los templos de ánimo fundamentales, uno de los que va a trabajar es justamente la angustia. Y pues precisamente lo va a poner en esto que está diciendo Kierkegaard va a aparecer allá en Heidegger en Ser y Tiempo. La pena griega, por contra, al igual que la vida griega por entero, tiene el carácter de lo presente, y por ello la pena es más honda, pero el dolor menos. ¿Sí? El dolor como reflexión, como angustia, como lo hemos visto, ¿no? Por ello, la angustia pertenece en esencia a lo trágico moderno. La angustia es el quid de la tragedia moderna, ¿sí? Ese es como el quid del asunto. Por eso es que Hamlet, por eso es Hamlet tan trágico, porque presagia el crimen materno. Robert Le Diable pregunta a qué puede verse que él haga tanto daño. Högne, a quien la madre había engendrado con un ogro, acaba viendo por casualidad su imagen en el agua, y entonces le pregunta a su madre a qué se debe que su cuerpo haya adquirido esa forma, ¿sí? La angustia pertenece a lo trágico moderno, y es quizás uno de las figuras trágicas del mundo moderno, estrictamente modernas además, pese a que tiene una referencia a la tragedia antigua, es la figura de Frankenstein. La novela de Mary Shelley, que por cierto recomiendo, no sé si todavía vi una película que se llama así, Mary Shelley, en Netflix, que cuenta pues la vida de Mary Shelley cuando escribe Frankenstein. No es sobre Frankenstein, es sobre la autoría, sobre Mary Shelley.
Es muy, muy, está bien, me gustó bastante la película. Es completamente recomendada, pero completamente recomendada la novela. Quizás es una de mis novelas favoritas, la de Frankenstein. Frankenstein no es el nombre del monstruo, de hecho el monstruo no tiene nombre. Sí, nosotros tradicionalmente llamamos a Frankenstein, a Frankenstein como el monstruo, pero Frankenstein es el doctor Frankenstein, es el doctor que crea esta criatura. Y cuando crea esta criatura, ¿sí? Queda aterrado y decide pues no responder, no hacerse responsable por ella. Y esta criatura se escapa y poco a poco empieza a entender el mundo y al comienzo sufre en términos de pena, ¿sí? O sea, pasa frío, pasa hambre, se siente solo, pero con el paso del tiempo empieza a leer, ¿sí? Y empieza a leer, lee a Don Quijote, lee a algunos estoicos, empieza a leer y aprende a hablar, aprende a leer, empieza a leer, y cuando empieza a leer, empieza a reflexionar, y cuando empieza a reflexionar, reflexiona sobre la profunda soledad en la que él está, porque si bien, ¿sí? Los seres humanos están solos por algo que míticamente pasó, porque Adán y Eva se comieron una manzana, porque Dios los castigó, por lo que sea, él está solo simple y llanamente porque quien lo creó solamente hizo a una persona, ¿sí? Entonces, él va a entrar en una práctica reflexiva, el monstruo, donde se duele. Y es justamente eso, ¿no? Hay un despertar de la angustia en este sentido en el monstruo de Frankenstein. La diferencia resulta aquí bien evidente. En la tragedia griega, Antígona no se ocupa en absoluto del desdichado destino del padre. Este se esparce cual insondable pena a lo largo y ancho de la estirpe, y Antígona vive la vida exenta de pena como una joven griega, entre otras, y hasta el coro la compadece una vez que su muerte ha sido dictada por tener que abandonar esta vida a una edad tan temprana, abandonarla sin haber desgustado aún sus más preciosas delicias, omitiendo abiertamente la honda pena propia de la familia. Con ello, no queda dicho en modo alguno que se trate de una imprudencia, ni que el individuo particular se encuentre solo a su cargo sin preocuparse de su relación con la estirpe. Esto es, empero, auténticamente griego. Las circunstancias vitales les fueron dadas tiempo a como el horizonte bajo el cual vivimos. Y si este es también oscuro y nublado, es además invariable. Confiere una tónica al alma y esta es la pena, no el dolor. En Antígona, la culpa trágica se concentra en un punto concreto: haber enterrado a su hermano a pesar de la prohibición real. Y acá vale la pena como terminar de contar el resto de la historia de Antígona. La versión de Antígona es que Antígona, ya lo hemos contado, es hija de Edipo, y como él lo acaba de decir acá, ¿sí? La tragedia se cierne sobre toda la estirpe, ¿sí? La tragedia de Edipo, acá está, la pena, ¿sí? Se extiende a lo largo y ancho de la estirpe, y pues sí, también obviamente sobre Antígona. Cuando Edipo se da cuenta que ha matado a su padre y que se ha casado con su madre, primero se da cuenta Yocasta, Yocasta se suicida, va y se ahorca. Y cuando Edipo se da cuenta y va a hablar con Yocasta como diciendo como espere, o sea, yo soy su hijo, pero soy su esposo, pero o sea, ¿qué pasó? En ese momento se encuentra con que Yocasta ya se ha ahorcado, le quita los broches del vestido que tiene Yocasta ahí sobre sus hombros y con los broches se saca los ojos, porque dice Edipo, ya he visto suficiente dolor en este mundo y ya no quiero ver absolutamente nada más. Y después de sacarse los ojos, pues Edipo, pues a ver, queda ciego, ya no puedes gobernar Tebas. Además, ¿con qué ánimo va a gobernar Tebas? ¿Sí? Entonces su esposa se acaba de morir, que es su mamá, él mismo ha matado a su papá. Él decía, mira, entonces en este momento el Edipo se va y se va justamente con Antígona, ¿sí? Hay una tragedia que se llama Edipo en Colono, donde cuenta pues un poco la vida de Edipo después de esta tragedia, ¿no? Eh, el mito de Edipo va a estar claramente vinculado a la ciudad de Tebas, y hay una tragedia de Esquilo que se llama Los Siete contra Tebas, que cuentan la historia de las luchas que se dan entre los dos hijos de Edipo por quedarse con la ciudad. No me acuerdo ahorita el nombre, de pronto a ver si acá nos salen, pero los dos hijos de Edipo quieren quedarse con la ciudad.
La ciudad está al mando del hermano de Yocasta, de Creón, y Creón se queda cuidando a Antígona y él quiere que uno de los hijos de Edipo sea el rey, pero el otro hijo tiene tanto derecho pues para reclamar el trono de Tebas. El punto es que en la tragedia de los siete contra Tebas, los dos hermanos de Edipo pelean entre sí, ambos mueren. Y mientras que a uno se le da un funeral formal porque es tebano y murió defendiendo Tebas, entonces se le da se le hace pues eso, unas honras fúnebres propias de la realeza. Al otro hermano, hijo también de Edipo e hijo también de Antígona, pues lo dejan pudrirse pues por fuera. Lo dejan pudrirse por fuera en el campo. Y entonces Antígona va y le dice a su tío, le dice, oye, él también es mi hermano, él también es hijo de mi mamá y de mi papá, él también tiene derecho a ser enterrado, ¿sí? Como cualquier ser humano. Y Creón le dice, no, no porque él es un traidor, él no debe ser enterrado. Y Antígona se niega, desobedece a su tío y va y entierra a su otro hermano. Creón le había dicho que si llegaba a enterrar a su hermano, le tocaría a él castigarla a ella y enterrarla con él. Y pues Antígona, conociendo las consecuencias, dice, bueno, pues es capaz, hágale. La figura antigua, y pues finalmente es lo que pasa. Qué pena el spoiler, pero es igual una tragedia que fue escrita hace 2600 años. Entonces, el spoiler tendría que llegar de alguna manera. Pero la tragedia es bella en la medida en que sean bellas las tragedias, pero esta es como la anécdota de la historia. Entonces ahí lo dice, ¿no? La culpa trágica se concentra en un punto concreto, haber enterrado a su hermano a pesar de la prohibición real. Antígona no debía enterrar a su hermano según el decreto real, pero Antígona reconoce, ¿sí? Que su hermano debe tener un entierro, pues, humano, digno. Recordemos que para el mundo antiguo era importante, a ver, hay muchos antropólogos que dicen que la civilización humana comienza en el momento en el que respetamos a nuestros muertos, ¿sí? En el que eh, los muertos no simplemente son comida para las bestias del campo, sino que se honran los restos del muerto y se entierran y todo ese tipo de cosas. Y en ese sentido, para el mundo antiguo era clave porque una persona a la que no se le hicieran las honras fúnebres no podía llegar al más allá y quedaba en un lugar intermedio y eso lo único que iba a generar eran males. Entonces, pues a todas las personas así fuera de camino había que darle, ¿sí? Si yo me encontraba a un mendigo en el camino que había fallecido, era mi labor, era un deber religioso darle sepultura. No darle sepultura a alguien era una forma de condenarlo a él a, a una eternidad, por llamarlo de alguna manera, de indeterminación, de estar vagando ahí entre mundos y pues a las consecuencias malignas que ello implique. Entonces Antígona dice, no, yo voy a enterrar también a mi otro hermano. Visto, dice Kierkegaard, como un factum, como un hecho aislado, como una colisión entre el amor fraternal, la piedad y una arbitraria prohibición humana, Antígona dejaría de ser una tragedia griega para convertirse en el subject asunto trágico plenamente moderno. Aquello que en sentido griego despierta interés trágico es que en la desdichada muerte de los hermanos, en la colisión de las hermanas con una simple prohibición humana, resuena el penoso destino de Edipo, como si de los dolores del sobreparto se tratase, como si el trágico destino de Edipo se ramificase en los brotes aislados de su familia. Este conjunto ahora infinitamente, perdón, este conjunto ahonda infinitamente la pena del espectador. No es un individuo el que sucumbe, sino un pequeño mundo, y es la pena objetiva la que, habiendo sido liberada, ahora avanza hacia su tremenda consecuencia como una fuerza natural. Y el penoso destino de Antígona es como una resonancia del destino del padre, una pena potenciada. Por ello, cuando Antígona decide enterrar al hermano a pesar de la prohibición del rey, no vemos en ello tanto la acción libre como la necesidad fatal que se cobra en los hijos la falta del padre. En su actuación hay libertad suficiente como para permitirnos amar a Antígona por su amor fraternal, pero en la necesidad del fatum, del hado, del destino, radica el, digamos, aún más estridente estribillo que no solo cerca la vida de Edipo,
sino también la de su estirpe. Entonces dice, claro, el interés trágico griego, ¿sí?, reside justamente en que Antígona sería como el correlato de la tragedia de Edipo. O sea, Edipo sufre, pero el destino de Edipo es tan cruel que no se agota únicamente en su generación, sino en la generación que le sigue, incluso en la que le antecede, porque los papás también, ¿sí? Layo se llama el papá de Edipo, ¿sí? Entonces, pues Layo, Yocasta, Edipo, Antígona, sus hermanos, sí, todos hacen parte de una estirpe trágica. Y dice Kierkegaard, este es parte del interés trágico griego, donde se trata de una pena, se trata de una pena. Mientras que la Antígona griega vive la vida exenta de pena, de modo que si este nuevo factum no hubiese tenido lugar, uno podría imaginar el despliegue escalonado y hasta la vida, hasta feliz de su vida. La vida de nuestra Antígona, por contra, ha llegado en esencia a su fin. Entonces él dice, comparemos, hagamos un ejemplo mental, hagamos un ejemplo. ¿Qué pasaría si confrontamos dos versiones de Antígona? Imaginémonos dos versiones de Antígona. Imaginémonos imaginémonos dos versiones de Antígona. La primera es la Antígona griega, en la que, pues sí, o sea, su papá murió, o sea, su papá se casó con su mamá, mató a su papá, o sea, mató a su abuelo, se ha casado con su abuela, en fin, y entonces Edipo, pues bueno, finalmente se saca los ojos y pues muere en Colono, listo. Antígona la acompañó, pero pues ya luego vuelve a la casa y está ahí, los hermanos se pelean, ni mueren, y pues Antígona va y decide enterrar a su otro hermano, desobedeciendo a su tío, y uno dice, oye, me cae bien Antígona, me encanta el personaje, yo también lo habría hecho, porque hay leyes que son naturales y no depende de lo que diga el rey, en fin, chévere. Y uno dice, sí, es una Antígona que podríamos imaginar, pero pensemos otra Antígona, pensemos una Antígona que de alguna manera, sabe lo que pasa, sabe que ella pertenece a una estirpe, ¿sí?, de una tragedia. Ella sabe que la tragedia que reposa sobre su papá, sobre sus abuelos, que reposa sobre sus hermanos, también reposa sobre ella, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que es una pena distinta. Puede que Antígona esté bien, viva bien en Tebas, pero el conocimiento, la conciencia de esto hace que esa pena se vuelva dolor, que esa pena se vuelva dolor. Y lo dice acá, no escatimado la dote, y en consonancia con el dicho que la palabra dicha a tiempo es manzana de oro en bandeja cincelada de plata, aquí yo he puesto el fruto de la pena en la fuente del dolor. Su dote no es el vanidoso esplendor que la polilla y el orín pueden corroer, sino un eterno tesoro que las arpas del ladrón no pueden horadar ni robar, pues ella está siempre sobradamente alerta. Su vida no se despliega como la de la Antígona griega, no está volcada hacia afuera, sino hacia adentro, ¿sí? La Antígona griega está volcada hacia afuera, claramente, sí, está volcada hacia su papá, hacia sus hermanos, etc. Acá esta Antígona que sabe que vive en una estirpe maldita, ¿no? La escena no es exterior, sino interior, es una escena espiritual. ¿No habré conseguido ya, queridos cofrades cosepultos, ganar vuestro interés por una joven tal? ¿O acaso será necesario que recurra a una captatio benevolentia, sí, captación de la benevolencia? Tampoco ella pertenece a este mundo en el que vive, y por más que su vida está en flor y es sana, su vida en sentido propio es clandestina. Asimismo, aunque viva en otro sentido, está muerta. Esta vida es silenciosa y recóndita. El mundo no oye ni un suspiro, pues sus suspiros se esconden en la clandestinidad de su alma. No necesito traer a la memoria que ella no es en modo alguno una mujer débil o enfermiza. Al contrario, es orgullosa y poderosa. Quizás no haya nada que ennoblezca tanto a un hombre como mantener un secreto. Eso concede a su vida entera una significación que solo tiene para ella y que la salva de todo vanidoso propósito con su entorno. Descansa bienaventurada en perfecto equilibrio en su secreto, algo que podría afirmarse aun cuando su secreto fuese el más desventurado de todos. Así, nuestra Antígona, orgullosa de su secreto,
orgullosa de haber sido escogida para defender de extraño modo la honra y el honor de la estirpe de Edipo. Vamos a subrayar esto, así nuestra Antígona, ¿sí? Agradecido de la estirpe de Edipo, cuando el pueblo agradecido aclama a Edipo con gratitud y alabanzas, ella siente su propia significación y su secreto ahonda más y más en su alma, cada vez más inaccesible para todo ser viviente. Ella siente cuanto ha sido depositado en sus manos, y esto le confiere la magnitud sobrenatural necesaria para que logre ocuparnos de modo trágico. Ha de lograr interesarnos como figura aislada. Es más que una joven en general, y aún así es una joven. Es esposa, y aún así con toda pureza y castidad. Como esposa, la mujer ha alcanzado su fin, y por ello, una mujer en general solo puede ocuparnos en la misma medida en que guarda relación con este fin suyo. Hay por lo demás casos análogos. Así se habla de una esposa de Dios que tiene en la fe y en el espíritu el fondo sobre el cual descansa. Desearía llamar esposa nuestra Antígona en un sentido todavía más bello. Sí, ella es casi más, es madre, ella es en un sentido puramente estético Virgo Mater, ¿no? O sea, madre virgen, y lleva su secreto bajo su corazón, recóndito y clandestino. Ella es silencio, precisamente porque guarda un secreto, pero este retorno a uno mismo que estriba en el silencio le confiere un empaque sobrenatural. Entonces, veamos el asunto, y es un asunto que, repito, a Kierkegaard le va a llamar poderosamente la atención, ¿sí? Y le llama la atención, y de hecho lo va a poner acá en Temor y Temblor, cuando habla de la Virgen María. Miremos acá. Sí, acá está. Esto es de Temor y Temblor, pero miremoslo porque en el fondo es una comprensión bastante parecida a la que está haciendo. ¿Sí? Dice, ¿quién más grande en este mundo que esta bendita mujer, Madre de Dios, la Virgen María? Y con todo, ¿cómo se habla de ella? Ah, pero esta no es la parte que me interesa. Denme un segundito. Ah, no, sí, acá está. Y con todo cómo se habla de ella, no alcanzó la grandeza porque fue bendita entre todas las mujeres. Y si por un curioso azar no sucediera que quienes escuchan piensan de manera tan bárbara como quien predica, cualquier muchacha podría preguntarse, ¿y por qué no he sido yo también bendita? Ay, pues sí, si la Virgen fue bendecida, ¿por qué yo no? Si no supiese qué responder a esta pregunta, no la rechazaría bajo ningún concepto tildándola de estúpida, ya que desde un punto de vista abstracto todos tienen el mismo derecho a recibir una gracia. Se olvidan de la miseria, la angustia y la paradoja. Cuando Dios te bendice de una u otra forma, has recibido también una carga. Mi pensamiento es puro como el de cualquier otro, y quien piense sobre tales cosas purificará su mente. De no hacerlo puede esperarse lo peor, pues quien evocó una vez esas imágenes no podrá ya librarse de ellas. Y si peca contra ellas, se vengarán espantosamente creando una muda cólera, más temible que los estentorios berridos de 10 feroces críticos. Es cierto que María alumbró un hijo de modo milagroso, pero lo tuvo del mismo modo que las demás mujeres, en el tiempo de la angustia, de la miseria y de la paradoja. No hay duda de que el ángel era un espíritu amable, pero no tan complaciente como para dedicarse a visitar una por una a todas las doncellas de Israel para exhortarlas así. No penséis mal de María, pues en ella está sucediendo lo extraordinario. No, el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen y le dice, oye, vas a ser madre de Dios, ¿te animas? Y la Virgen dice, listo, hágale. Y ya, y el ángel se va, y la Virgen queda ahí, y entonces... ¿Y qué? ¿Y cómo le digo a la vecina? No, es que me embarazó el Espíritu Santo. Eso no cuadra, ¿sí? Y puesto que solo visitó a María, nadie podía comprenderla. ¿Qué mujer ha sido más vilipendiada que ella? Y no resulta también evidente que cuando Dios bendice a alguien, lo maldice también al mismo tiempo. Y no resulta también evidente que cuando Dios bendice a alguien, lo maldice también al mismo tiempo. Acá nosotros tenemos la lectura de la Virgen María, pero se parece de alguna u otra manera a la figura de Antígona. Se parece de alguna manera a la figura de Antígona y vuelve y juega la imagen de lo femenino, que no se trata con que sea mujer ni biológica ni en términos de identidad, sino que es un eterno femenino que nos permite avanzar, ¿sí? Y precisamente
uno de estos elementos, que, tal como, no sé, esto es una intuición, Kierkegaard se va a dar cuenta que la tragedia, ¿sí? Podemos nosotros a entenderla justamente en estos, digamos, en esta tensión entre pena y dolor. Pena y dolor. Y estas historias femeninas, o digamos, que encarnadas en mujeres como en la Virgen María, ¿sí? O encarnadas como en Antígona, nos permiten a nosotros dinamizar esto. Dinamizar esto. Ya en otro momento nos había dicho por qué la figura de Cristo no podía ser trágica, y es porque es demasiado metafísica para ser estética. Pasaría un poco lo mismo acá con la Virgen María, pero si desmetafisizamos, bueno, si le quitamos el carácter metafísico y de revelación y religioso que tiene esta experiencia, pues claramente María, el caso de la Virgen María, podemos ponerlo como el caso de Antígona, ¿sí? Son personas que saben, pero que no pueden decir, saben, pero no pueden hablar, saben, pero pues, ¿cómo se expresan? ¿Sí? Y que por ende tampoco son comprendidas. Y que por ende tampoco son comprendidas. Bien, vamos a terminar acá el párrafo y sí, yo creo que terminamos acá y ya, y terminamos acá de leer un par de cosas. Y esto no. Está orgullosa de su pena, está celosa de ella, pues su pena es su amor. Y sin embargo, su pena no es una pertenencia muerta e inamovible, sino que se mueve sin cesar, alumbra dolor y es alumbrada con dolor. Como una joven decidida a sacrificar su vida por una idea, perdón, como una joven decide sacrificar su vida por una idea, se halla ahí, en pie, portando una corona de consagración. Así se halla, esposa, pues la gran y entusiasmante idea la transforma y la corona de consagración es casi como la corona nupcial. No conoce a hombre alguno y aún así es esposa. No conoce ni la idea que le entusiasma, pues esto sería de virago y aún así es esposa. Así es nuestra Antígona, esposa de la pena. Consagra su vida a llorar el destino del padre y el suyo propio. Una desdicha como la que ha azotado al padre requiere pena, y sin embargo no hay nadie que pueda llorarla, pues nadie la conoce. Nadie la conoce, que es el mismo caso que acabamos de mencionar con Kierkegaard y de la Virgen María. Y así como la Antígona griega no puede soportar que el cadáver del hermano sea atendido en cualquier manera, sin las últimas honras, siente también cuán duro habría sido esto si nadie lo hubiese sabido. Le angustia pensar que no hubiese sido derramada una sola lágrima y casi agradece a los dioses haber sido escogida para este servicio. Lo cual, pues al haber sido escogida para este servicio, ha sido también su maldición, pues termina muriendo con ella, ¿no? O sea, cuando Dios bendice a alguien, lo maldice al mismo tiempo. De este modo, Antígona es grande en su dolor. Aquí puedo mostrar otra diferencia entre lo griego y lo moderno. Bien, vamos a dejar ahí porque ahí nos va a poner el ejemplo de Filoctetes comparado con Antígona y nos va a seguir desarrollando esto. No nos quedan muchas páginas, nos quedan, vamos acá en la 176 y llegamos a la 181, o sea, nos quedan 5 páginas. El otro sábado la acabamos sí o sí. Entonces, pues bien, vamos a terminar hoy porque ya llevamos 1 hora y media. Bien, por mi parte no me resta sino agradecerles por este espacio, ¿sí? Eh, yo creo que vale la pena seguir leyendo a estos trágicos. Hay versiones modernas de estos mitos. La próxima sesión, como nos va a quedar seguramente un ratico, podemos traer como algunos ejemplos de Eugene O'Neill, André Marot, creo, que tienen versiones de sus tragedias contemporáneas de Edipo y de Antígona y demás, ¿sí? Y nos van a servir precisamente como para hacer esto. Ahí Sandra nos dice que gracias por la lectura, que la tragedia de Edipo no, nos ha dejado con angustia, sí, de acuerdo, y yo creo que la de Antígona también. Más adelante vamos a mirar todavía un par de cosas con Antígona. Valdría la pena si tenemos tiempo en el transcurso de estos días leernos la tragedia de Antígona, porque no es muy extensa y sobre todo nos va a mostrar eso, ¿no? O sea, mientras que lo que acaba de decir Kierkegaard, mientras que la tragedia de Edipo es, todo es trágico, pero Edipo no lo sabe, Antígona lo sabe. Claro, Antígona lo sabe en el caso de la tragedia griega después de que ha pasado, pero igual lo sabe y vive con ello. Kierkegaard simple y llanamente lo que hace es aumentar el espectro y dice, bueno, ¿y qué pasaría si lo supiera desde antes? Y nos invita precisamente a pensar en este sentido la tragedia en el mundo moderno. Nosotros muchas veces lo sabemos desde antes y aún así viviríamos lo que iríamos a vivir. Nos sentiríamos felices de llevar esta vida aun cuando supiésemos la pena, ¿sí?
que pesa sobre nuestra estirpe, sobre nuestras decisiones, sobre nuestra personalidad y las formas de ser. Creo que es algo sobre lo cual vale la pena reflexionar. No me resta sino desearles una feliz semana y nos vemos el otro sábado para terminar este maravilloso texto de Kierkegaard. Que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.